Y señores de Ayacucho, del Perú y el mundo, muy buenas tardes. Estamos en la etapa final del Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro 2021. El objetivo principal es salvaguardar al Huayno ayacuchano, patrimonio inmaterial y componente cultural importante de nuestra identidad, y el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ayacucho, DIRCETUR, lanza este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro 2021. Para tal efecto, voy a invitar aquí a presentarles a los miembros del jurado calificador que esta tarde estarán con la responsabilidad de sacarlo al campeón de este festival. Él es polifacético, maestro ayacuchano, docente, músico, compositor, quechuólogo, escritor, humorista, dramatólogo y artista plástico. Fue docente en la Universidad Mayor de San Marcos y Escuela Nacional Superior del Folclor José María Arguedas de Lima y de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Director musical del Ayllu Soto y de la Estudiantina Municipal. Como artista invitado viajó a Francia, Suiza, Alemania, Eslovenia, Hungría y Croacia. En América, en el Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, y tiene libros publicados de cultura y arte, una escuela de la ciudad de Ayacucho que lleva su nombre. Aquí está con ustedes el primer miembro del jurado calificador, don Abilio Soto Yupanqui. Un aplauso para él. Título profesional de bachiller como docente de la especialidad de música. Estudios realizados en la Escuela Superior de Música Condorcunca de Ayacucho. Ex docente de la Escuela Superior de Música Pública Condorcunca de Ayacucho. Ex docente del Colegio Manuel Polo Jiménez de la Fuerza Aérea del Perú. Ex integrante y asesor musical de la Tuna de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ex director musical de la Tuna del Instituto Superior Pedagógico Nuestra Señora de Lourdes. Integrante en diferentes coros de la región, entre ellas el Coro de Caballeros de Semana Santa. Jurado calificador en diferentes eventos como Buscando Nuevos Valores, Composiciones del Carnaval, Huayno y Yarabí, Ayacucho. Acompañó y realizó grabaciones con diferentes artistas de renombre en la capital. Su nombre, el bachiller Edwin Zulca Galindo. Un aplauso para él. Nacido en la hermosa provincia de Parinacochas con su capital Coracora. Cantautor, compositor, músico y cantante. Ganador de un disco de oro en el Instituto Nacional de Cultura del Ministerio de Cultura y Producciones Dolby JR. Representó al Perú en muchos festivales internacionales y gestor artístico. Fundador de la Escuela de Arte y Folclor Incari, de donde salieron músicos y artistas que hoy se encuentran en carrera profesional. Con ustedes, el tercer miembro del jurado calificador, Silverio Andrade Tapahuasco. Los tres miembros del jurado calificador van a tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Primero, creatividad, poesía, literatura y contenido. Segundo, originalidad y estructura musical. Tercero, interpretación, vocalización, afinación, entonación, ritmo y dicción. Y por último, presentación, autenticidad y vestuario. Señores, empezamos por la forma musical huayno en lo que concierne a la forma rural. 1. Casillero número 1, señores miembros del jurado calificador. Juan de la Cruz Zanca, seudónimo
Razuniti, título de la canción, Razuniti. Que pasen adelante los integrantes de su marco musical. Pasen adelante, por favor. Mientras tanto, les vamos diciendo que nuestro festival es y será siempre la autenticidad de nuestra música ayacuchana, porque el huayno es una de las formas musicales más auténticas que se realiza justamente en la parte serrana de nuestra tierra, el Perú. El huayno es una expresión cultural legada por nuestros ancestros, tanto el ritmo y la melodía como el canto y la danza del huayno. Actúan como elementos sensibilizadores y concientizadores que hermanan a las poblaciones en cualquier acontecimiento social y familiar, espacio donde afirman su propia identidad. Señores miembros del jurado, aquí está el casillero número 1. ¿Listos, maestros? Y adelante con la música. Vente más acá para que se vea. Kau sayang tay ta sa aking ispaili nang umamas ka pinagani. Kau sayang tay ta sa aking ispaili nang umamas ka pinagani. Kay puncaw mantang sa pay pundini kay kau sa kikyu kunapi. Tay tamamay ta juda di jasmay yang tay tawa ka hiyasmay. Sayang tay nasa kikispaili nang umamas ka dirhanami. Takiyak tay tawa sa kikispaili nang umamas ka dirhanami. Kay puncang mantam sa pay pudini kay kau sa kikyukunapi. Kay tamamay tajuda di jasmay yang tay tawa ka hiyasmay. Kutin mo sa michay pinangkasak musko'y nimiwiyay kuwag. Andiyan na siya kiyak tay piskats kay yapay yan lukap ugas kay. Tay tamamay yay turi paniyay kau say sayay tusujayay. Yak tamasiyay purik masiyay tagit sayay tusujayay. Kutin mo sa michay pinangkasak musko'y nimiwiyay kuwag. Andiyan na siya kiyak tay piskats kay yapay yan lukap ugas kay. Tay tamamay yay turi paniyay kau say sayay tusujayay. Yak tamasiyay purik masiyay tagit sayay tusujayay. Ay kau say hinapakcha kay binay karha kay kunayapi wakanay pa kay kunayapi yakinay pa. Ay tay mamajay amaw wakang kichunyo kaya hiripukuti kay patsayak tambano ka. Iyak tancik mangka kuti disungsi wanu papatay yang tipas.
Yaktanchik mangkabul tadi sungsi Ciri caka hunca pipas Mai cakung kacong mai capa kacuang Cai sumak wai juku caita Mai cakung kacong mai capa kacuang Cai sumak kuyaku caita Yak tancik mangka kuti disungsi Wani papatay yang dibipas Yak tancik mangka wita disungsi Ciri jaga hunca bibipas Mai cakung kacong mai capa kacuang Cai sumah wayu ku caita Mai cakung kacong mai capa kacuang Cai sumah wayu ku caita Kuri jawai kipinding jawai Kai turi cai tim kai pinakan ni Mai pirang arpai mai pingwah kai jang Kai sungkut cai jai rau racina mupang Mai pindi uling mai pinta kijang Kai tuyu cai jai ciki cina mupang Amai wakai cuk amai yakin Suku caya tenang nici Kai tamamay sakit kuckami Amay nakas pa duya pay kuici Purih mafitam sakit kuckami Amay nakas pa duya pay kuici Ay 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 kausay Kay mantari puputi Kay tamamay Ayiya Ay sumama ko sa'y dito Ha! Ha! Hora! Para conocimiento de ustedes, esta canción viene justamente del distrito de San Salvador de Quije, que pertenece a la provincia de Sucre, con su capital, Querobamba. Señores, la música peruana es milagrosa cuando nace envuelta por sentimientos nobles. Atraviesa la dureza de la incomprensión para hermanar a los hombres de buena voluntad. Redime los pecados, consuela los dolores y fortalece el espíritu. En suma, permite que la esperanza amanezca todos los días. Entonces, a la sociedad no le interesa diferenciar las formas musicales ni tampoco los estilos. El huayno, señores, por ejemplo, es capaz de enraizarse en la urbe y volver a los pueblos andinos con otro semblante. Es capaz de inquietar con ímpetu los pies de jóvenes y mayores, de arrancarles estribillos en quechua y español, de crear una gran comunidad de igualdad. Ese es el huayno, ese es el concepto del huayno. Señores, casillero número 2. En el casillero número 2 encontramos al señor Alejandro Chuchón Bendezú, seudónimo El Humarino, título de la canción Churiyaykunam Ripuxum, Ripucuy, ¿no? Adelante, don Alejandro.
Yapala churillaita Kuyas pagua kurhani Yapala churillaita Kuyas pagua kurhani Puro yang juntaruti Yapala pawariku Rapra yang winyaruti Yapala pawariku Cingkai kulias paiki, sihai kulias paiki, cingkai kulias paiki, sihai kulias paiki, causas paika kutimusa, nis familia wanki, pagis pehamananyacha, nis familia wanki. Wakta hawai kuaspa, dakitari kuaspa. Wakta hawai kuaspa, dakitari kuaspa. Wairaka kutira chimu, yapala churillaita. Wairaka kutira chimu, yapala churillaita. Wairahanam kaparini, churillay kutimunispai. Wairahanam kaparini, churillay kutimunispai. Maynaya wakas hayha, kayhaya pukurunya. Maynaya wakas hayha, kayhaya pukurunya. Tay-tay-ki, kausatska, kusik-kusilya uywaychi. Tay-tay-ki, kausatska, kusik-kusilya uywaychi. Wanok tinchinka ruptinha, yang hatak wakalya wakchi. Wanok tinchinka ruptinha, yang hatak wakalya wakchi. Tay-tay-ki, kausatska, kusik-kusilya uywaychi. Tay-tay-ki, kausatska, kusik-kusilya uywaychi. Wanyok tinchinka ruptinha, yang hatak wakalya wakchi. Wanyok tinchinka ruptinha, yang hatak wakalya wakchi. Este tema musical viene desde la provincia de Vilcasomán, específicamente del distrito de Bichongo. Ahora pasamos a manifestarles que la música ayacuchana, el huayno ayacuchano, expresa sin lugar a dudas el sentimiento de las vivencias del pueblo. Así como en la actualidad nuestra música le canta al amor, al paisaje y todo aquello que significa realización humana. Ayacucho expresa en su cultura el mestizaje americano, la tradición y el orgullo de ser americanos y la imperiosa necesidad americana de ser nosotros mismos, ¿verdad? Ahora pasamos, señores miembros del jurado calificador, al casillero número 3. Casillero número 3. En este casillero se encuentra el seudónimo Caballero del Sur. El Caballero del Sur. Título de la canción, Niway Sipaschay. ¿Listos, maestros? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ya. Mientras tanto, le seguimos expresando algo importante. Ayacucho querido, tejedor de ternuras, tus hijos renacen en las flores,
Eres el árbol que en viento se ha convertido. Eres el padre y la madre de los humildes. Donde estás estoy desgarrado por mil fieras. Protesta, oh labrador de guitarras. Ese es un hermoso poema hecho música. Y seguimos adelante, manifestando nuestra gran satisfacción de estar presentes en este festival del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro 2021. Y también un cordial y efusivo saludo, ya se encuentra entre nosotros el presidente del Consejo Regional de Ayacucho, la máxima autoridad en la parte legislativa del gobierno regional, al ingeniero Edgar Olivares. Gracias, ingeniero, por compartir con nosotros este momento de gran satisfacción de cultura viva de nuestro pueblo. ¿Listo, maestros? Adelante. Mamaique watuko subtiki luego niña chaikaru piña caso. Aita mamaique watuko subtiki luego niña chaikaru piña caso. Ala la uchiricha mispami wapiki lugar punchiwan chawan kupayas kaiki. Ala la uchiricha mispami wapiki lugar punchiwan chawan kupayas kaiki. Tuta urkupi, kiyosi sa sunchu, ni waisi pasche, kasara kusunchu. Tuta urkupi, kiyosi sa sunchu, ni waisi pasche, kasara kusunchu. Es. Ya kita con raspa, kusirikuso. Este tema musical viene desde la heroica provincia de Cangallo por el distrito de los Morochucos. Muy bien. Ayacucho, señores, de la región del Perú y el mundo, es una ciudad heroica, ciudad prócer. Ocupa un sitial preferencial en la historia patria por las gestas heroicas que se realizaron en su suelo. Ayacucho es símbolo de historia, la más pura, la más fulgurante, salpicada de hechos que hacen honor a la patria. Esta afirmación no necesita de pruebas. En el territorio patrio, como también en el extranjero, Ayacucho es sinónimo de heroísmo, de libertad y de grandeza moral. Y desde Ayacucho estamos justamente con la gran final del festival que estamos realizando con mucho orgullo y organizado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo que pertenece al Gobierno Regional de Ayacucho. Ahora pasamos, señores miembros del jurado calificador, al casillero número 4. Casillero número 4. En este casillero encontramos
al seudónimo de Sausi Pagaicha. Título de la canción, Puri Malma, Puri Malma. ¿Listo, maestros? Estamos listos para presentarles el casillero número 4, señores miembros del jurado, para su presentación en este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro 2021. Mientras tanto, hay que hablar siempre de nuestra tierra. Siempre debemos demostrar el cariño que sentimos por Ayacucho. Ayacucho es una reliquia histórica. Cada calle, cada plaza, cada cumbre guarda un jirón de la historia, oculta una tragedia y mantiene vivo el grito de fe. El himno de amor a cuya cadencia marcharon nuestros mayores por los valles, por los riscos, por las cumbres, dejando por doquier el sudor de su frente, el fuego de su patriotismo y los laureles de victoria, como preciados rubíes esmaltan las páginas de nuestra patria. Ahora estamos listos, ¿verdad? Aquí está el casillero número 4, señores miembros del jurado. Adelante, maestros.
mochkanya Hepi awatas kakachkan Manara hachiyachkati Sapaya iri pukunaipa Sapaya iri pukunaipa Irata iratachkan Kiyapas este mochkanya Hepi awatas kakachkan Manara hachiyachkati Sapaya iri pukunaipa Sapaya iri pukunaipa Señores, Ayacucho es una región privilegiada por la cantidad y calidad de los músicos, intérpretes y compositores. Por ello, y por muchas otras razones, el huayno debe ser declarado o es declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial del Perú, y este festival justamente contribuye a este objetivo. Pasamos ahora al casillero número 4. Casillero número 5. Desde la extensa y bella provincia de Puquio, o de Lucanas, con su capital Puquio, está presente aquí el seudónimo Ichurcha. Título de la canción, que pasen adelante, título de la canción, Rupertina. José María Arguedas decía, siempre sostuvo, que la música ayacuchana, la música huamanguina, no es solo ser famoso por el virtuosismo en el arte de la guitarra, sino en la composición de las letras y la música de sus huaynos. Eran célebres por su belleza y el ingenio admirable con lo que se engarza el quechua y el castellano. Y justamente lo hacemos así. El huayno ayacuchano tiene esa característica. Por eso, este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro, tiene ese objetivo, de combinar el quechua con el castellano para demostrarle al Perú y al mundo que está vigente siempre nuestro idioma materno. Seguimos adelante, maestros, cuando ya estamos escuchando al casillero número 5, Ichurcha, con este hermoso tema, Rupertina. ¿Listo, maestros? Adelante. Urpitupa tapachampi mamita iwachakuya washa iantang manta kira uchapis mamita iwakuya washa
chanta pas mil pui kuspa uik sanchaita mutakispa sugu chanta pas niti kuspa kucai kuna kapan pachaspa iya kai ni tapas mil pui kuspa uik sanchaita mutakispa sugu chanta pas niti kuspa kucai kuna kapan pachaspa Yaininta tisay kusha Hiyo pingo na tapos kay kusha Uway takong tapayay kusha Hilik na chanta pasawa kusha Kayo ikina wertahina Uwasang pikang chika chimba Kuya ining wangi apay kuspa Uwawang takip iko'y kunpa Kayo ihina wertahina Uwasampi kang chinichimpa Kuya ining wangi apay kuspa Uwawang takip iko'y kunpa Tawang ayu saya rifti Mamitay Umancah si kangki Yahtay kiraiku Waway kikunaraiku Iya pang yakta hatarifti Mamitay mayapitah karaka Tawang ayu saya rifti Mamitay no bakta si karaka Who estás no pecar kuspa Yakta kasi Kinakaparispa kayo'y kakutsura-tsura Pisgang taas no pikar kuspa Yak tata-respeta-tsura Kakahina saya'y kuspa Nyawi kakurkuwa-tsura Rupertina, Rupertina, corisonku mamatay Kapilinas, champi-champi, uyatay kiyasinitska Rupertina, Rupertina, corisonku mamatay Hatu-hatu molintikpil, saya'y nitiway ranitska Mia, mia Gausachu yahtanchi, Gausachu runasiminchi. Haciéndonos recordar a los 4 barrios tradicionales que tiene la capital Puquio de la provincia de Lucanas. Bueno, señores,
Ahora pasamos a nuestros invitados de honor. Nuestros invitados de honor. El Centro Cultural Folclórico Sumahuayra fue fundado por los profesores Neptalí Bartolo Santiago el 24 de noviembre de 1999. Hoy en día ya tiene 22 años de trayectoria del Centro Cultural Folclórico Sumahuayra. Surgió como recopilar, difundir y revalorar el folclore ayacuchano. Y ese trabajo tesonero y pionero de nuestro director, el profesor José Pariamanco Guamán, hizo que hoy Sumahuayra ocupe un lugar privilegiado en el consenso artístico regional y nacional, con más de 15 danzas recopiladas y 14 campeonatos nacionales ganados, diversos campeonatos y muchas presentaciones a lo largo de su existencia. En esta oportunidad, en su primera entrega de presentación, nos van a ofrecer la danza Yacta Macta. Cantar y bailar el Yacta Macta, cuyo significado es joven del pueblo, es un género musical tradicional, propio del distrito de Chungue y sus anexos. Se canta sobre todo en la noche con gran vigor y entusiasmo con jóvenes de ambos sexos durante la preparación del chuño. En esta actividad los jóvenes de dicho pueblo iban con sus bandolinas y bandurrias a las alturas donde se encontraban las pasñas para pasar la noche entre cantos y bailes y juegos. Señores, aquí está nuestros invitados de honor, el Centro Cultural Folclórico Sumahuayra. Muy bien. Hemos tenido a Sumahuayra en el escenario como invitados de honor. A continuación, señoras y señores, les voy a presentar a los integrantes del marco musical que esta noche estarán presentándose con los intérpretes. Este festival es de composición, no de interpretación, es de composición, hay que ser bien claros en esta parte. El marco musical está conformado en primera instancia por el maestro Óscar Figueroa Soto, director musical y primera guitarra. Un aplauso para él. Primera guitarra, Marco Taipe Huaraca, joven guitarrista ayacuchano. Salim Salvatierra Escalante en la guitarra base. Carlitos Pariaguamán Chávez, instrumentista de viento. Un aplauso para él. Otro de los grandes músicos en los instrumentos de viento es Crosby Sánchez Loza en la quena. Y en el bajo electrónico está apareciendo de a poco nada menos que Rodil Atao Yaranga en el bajo electrónico.
John Myron Gutiérrez, el charanguista, que tiene mucho que ver con Elme. Melvin Choco Segelmeble, está bien hablado, muy bien en la bandolina. Y por último a don Guillermo Bobán Ventura, el violinista. Listo, señores, presentado el marco musical, vamos a presentarles a la primera intérprete. ¿O todavía no? ¿Todavía? Sí, vamos a hacer una prueba todavía un ratito, vamos a hacer una prueba. Señoras y señores, aquí está el marco musical. ¿Listo, maestros? Adelante.
marco musical que les ha ofrecido esta hermosa entrega musical. Y seguimos. Hoy es un día muy especial para todos nosotros porque se está dando la parte final de este festival que sin lugar a dudas es la vivencia pura de nuestro pueblo. Gracias a este evento, nuestra música aún conserva su celestial dulzura, seductora belleza y profundidad sentimental que hermana a toda la región en un tierno y férreo abrazo. Eso debemos hacer siempre. Señores, casillero número 1. En el casillero número 1 encontramos al seudónimo El Chúcaro, título de la canción Rebelde Montonero. Listo, maestros, adelante con la música. Con el viento, amaban su tierra, la libertad fue su bandera y crecieron en 1000 batallas. Mamayay, María Parado, temple de acero es tu genio, altiva frente a la muerte, por tus hijos, por tu patria. En el jardín que sembraste crece la flor de retama y cantutas de esperanza. Basilio, Auqui, Carreño, hijos del lago sagrado, Puquial que riega la historia, Taita Chayay, montonero de mi tierra.
Nuestra música ayacuchana, nuestro huayno ayacuchano, es uno de los elementos más importantes que debe contribuir a forjar y consolidar nuestra identidad regional con su calidad, su nivel literario, así como el valor sociológico, psicológico e histórico. Bueno, proseguimos. Nuestra música es el reflejo de la realidad concreta de nuestro pueblo, de su historia, de sus grandezas y frustraciones, de sus alegrías y tristezas. En sus canciones tiernas y románticas, como las que estamos escuchando el día de hoy, sirven justamente para que nuestros compositores cada día más compongan huaynos ayacuchanos que refresquen justamente la tradicionalidad de nuestro pueblo. Por lo tanto, debemos reflexionar sobre la necesidad de respetar su matriz, su línea melódica, sus rasgos originales, para no desnaturalizar su esencia sin fusiones ni cambios. La tradicionalidad es fundamental, señores, para que continúe siempre en el corazón nuestro el huayno ayacuchano, nuestro huaynito ayacuchano, el señor huayno en este festival. ¿Listo estamos, maestros? Señores miembros del jurado calificador, casillero número 2, seudónimo, el poeta de los Andes, título de la canción, Ayacucho, vuelvo a ti. Música, maestros. Desde lo hondo de mis entrañas quiero arrullar este canto. Tierra bendita, ilustre y noble, es para ti este huayno. Desde mi tierna infancia quise vivir envuelto en tus acordes, para Pasuya Chayagua, Mayurumi, Papuyo Pachau Pichayampi, Puyo Pachau Pichayampi. Las avecillas y golondrinas cantando están conmigo. Con el trinar de mi guitarra y el susurro del viento, cantando he de adorarte hasta el final de mi fugaz existencia. Anchacha Cuyacuscay, Yachta Chayay, ay Ayacucho querido, ay Ayacucho querido. Celebre tierra bendita donde la labranza brota, quiero sembrar en tu suelo. Celebre tierra bendita donde la labranza brota, quiero sembrar en tu suelo. Bajo tu cielo azulito y el verdor
quiero sembrar en tu suelo. Célebre tierra bendita, donde la labranza brota, quiero sembrar en tu suelo. Bajo tu cielo azulino y el verdor de tus praderas. Bajo tu cielo azulino y el verdor de tus praderas, el verdor de tus praderas. Grandiosa tierra que forja sueños llenos de esperanza, hoy vuelvo para cantarte. Grandiosa tierra que forja sueños llenos de esperanza, hoy vuelvo para cantarte. Quiero recorrer tus campos donde crecí, junto al trinar de tus ríos. Quiero recorrer tus calles donde aprendí del canto de los bohemios, del canto de los bohemios, del canto de los bohemios. Cada composición que escuchamos entra a nuestro corazón para decirles a ustedes que queremos mucho más a nuestra tierra de Ayacucho. Este huayno que ustedes escuchan es una de las formas musicales andinas más difundidas en el Perú, específicamente en la sierra. Por eso, hoy nos sentimos felices y satisfechos porque este tipo de eventos deben ser surgidos siempre, cada vez con mayor constancia. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo se compromete justamente a trabajar con la cultura viva de nuestro pueblo. Señores miembros del jurado calificador, pasamos al casillero número 3. Casillero número 3. Aquí está presente la composición Retama Ardiente, seudónimo Petricor. Listo, maestros, adelante con la música. delante que vas, quebrando alturas del destino. Abre los ojos, amantes del sol, abraza la luna, señora, señora, inunde la tierra aventuras de amor. Abre los ojos, amante del sol, abraza la luna, señora, señora, inunde en la tierra aventuras de amor. Allá, allá, Guaypasua, membranas de acero.
verdadero. Yo volveré en pos de encontrarte y te amaré sin dolor ni angustia, y te amaré retamar ardiente, y te amaré sin dolor ni angustia, y te amaré retamar ardiente. Como flor de janto, aprisiona mi alma en tu dulce canto. Revuelque las olas como flor de janto, aprisiona mi alma en tu dulce canto, aprisiona mi alma en tu dulce canto. Cada composición nos llena de mucha satisfacción y orgullo de haber nacido en esta bendita tierra de Ayacucho, alborada del alma. El objetivo es salvaguardar el huayno ayacuchano, patrimonio inmaterial y componente cultural importante de nuestra identidad. Por eso que nuestro gobierno regional de Ayacucho, a través de la Dirección Interior y Turismo de el Disertur, ha lanzado a la opinión nacional y mundial este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro 2021. Señores miembros del jurado calificador, pasamos al casillero número 4. Casillero número 4, encontramos a la canción Leyenda de la Guitarra, seudónimo Amaru. ¿Listos, maestros? Por eso hemos hecho extensivo a todos los compositores y artistas en general para que puedan siempre participar en este tipo de eventos, para siempre tener vigente a nuestro huayno ayacuchano. Ahora sí, aquí está en el casillero 4, Amaru, el seudónimo Amaru, título de la canción Leyenda
de la guitarra. Estamos listos. Adelante, maestros. Alberto Juscamaita, leyenda viva de la guitarra. Ractaco Juscamaita, orgullo eterno de mi tierra. Con tus arpegios y cantos cautivas a todos los huamanguinos. Arpegios y cantos cautivas a todos los huamanguinos, cautivas a todos los huamanguinos. Callecitas huamanguinas iluminan tus dulces trovas. Son inspiraciones de tus coplas. Qué hermosos pulcros recuerdos quedarán en el libro de tu vida. Qué hermosos pulcros recuerdos quedarán en el libro de tu vida. Quedarán en el libro de tu vida. Juscamaita, leyenda viva de nuestra guitarra yacuchana. Hoy tus hijos te cantamos con mucho orgullo. Cumpliste un centenario de tu vida. Orgullo del bicentenario y de mi Huamanga querida. Hoy tus hijos te decimos gracias
gracias maestro, leyenda viva de la guitarra ayacuchana, de la guitarra ayacuchana. Orgulloso Huamanguino, los Guaypasuas te saludan. Orgulloso ayacuchano, todo el Perú se embelece. El bicentenario te espera, Cataco, Cusca, Maita, orgullo eterno de mi tierra. El bicentenario te espera, Cataco, Cusca, Maita, orgullo eterno de mi tierra, orgullo eterno de mi tierra, orgullo eterno de mi tierra. Bueno, y aquí están nuestros invitados de honor, pero antes acaba ya de arribar a nuestro festival nuestro gerente general, el ingeniero Orechipana, Wilgen Orechipana. Muchas gracias, ingeniero. También está con nosotros el presidente del Consejo Regional de Ayacucho, Edgar Olivares, y el gerente regional de Desarrollo Económico, que están presentes justamente. Está la plana mayor del gobierno regional. Los que trabajamos en el gobierno regional no solamente hacemos obras de infraestructura, sino también construimos cultura, y eso es la característica de esta gestión. Bueno, y aquí están nuestros invitados de honor. El Centro Cultural Folclórico Sumahueira nos van a ofrecer la danza, el Carnaval de Chapi. Es una de las manifestaciones culturales más característicos del distrito de Oronjoy, provincia de La Mar, región Ayacucho, en la que se manifiesta el agradecimiento a la Pachamama, Madre Tierra, por los primeros frutos que emergen en señal de un año venidero muy próspero. Los carnavales se bailan los días domingos, lunes y martes. Señoras y señores, nuestros invitados de honor, el Centro Cultural Folclórico Sumahueira. Música, maestro. Chapicha hacienda mantan, ñaya chayara hanoni, chongue hacienda mantan, chichilla chayara hanoni, quinta trago tomasta, mayora vaca mi costa, quinta trago tomasta, mayora vaca mi costa. Gobernador Capón Compis, Moco Toto Valorco, alcalde Capón Compis, Moco Toto Valorco, Chotay Haitay Niwachkan, Poriconaitas Castapi, Chotay Haitay Niwachkan, Pasaconaitas Castapi. Mascaito Saiki, Mascaito Anki, Mascaito Saiki, Mascaito Anki, Guaitaro Taspa, Chaupi Chagampi, La Vele Taspa, Chaupi Chagampi. Amalayas, Amalayas, Churin Caparo, Huiracha, Amalayas, Amalayas, Churin Caparo, Huiracha, Chay Huirawan, Huiracha, Chay, Harimasi Wan, Tupai, Tunaima, Chay Huirawan, Huiracha, Chay, Mutumasi Wan, Tupai, Tunaima. Huaracha y Capoya Wachkan, Yana Toro y Caranta Caramanta, Sejoyo Chayni Capoya Wachkan, Ojo Toro y Caranta Caramanta, Camarales ya Chayara Jamati, Harimasi Wan, Tupai, Tunaipa, Camarales ya Chayara Jamati, Mutumasi Wan, Tupai, Tunaipa.
Chaska chayan mama elote chayan tai tai. Chaska chayan mama elote chayan tai tai. Mama tai mamanta wakaya hay cancha. Mama sakay samanta yakirya hay cancha. Muy bien. Señores, Huamanga, nuestra bendita tierra, quiere cantar bajo el acorde divino de sus ñus. Al compás de sus huaynos quejambrosos, de estas composiciones nuevas que servirán para que las generaciones futuras no olviden de su huayno. La epopeya sagrada de Andrés Avelino Cáceres de Orregaray y María Parado de Bedido. Señoras y señores, pasamos ahora, señores miembros del jurado, al casillero número 5. Casillero número 5. Mujer de mi patria se llama la canción. Seudónimo Paujay. Y este tema. ¿Listo, maestros? Adelante con la música.
los campanarios de mi Ayacucho con tristes tonadas de despedida. Los campanarios de mi Ayacucho con tristes tonadas de despedida. María Parado de venir, la heroína de mi tierra. María Parado de venir, orgullo de mi Ayacucho, orgullo de nuestra patria. María Parado de venir, la heroína de mi tierra. María Parado de venir, orgullo de mi Ayacucho, orgullo de nuestra patria. Muchísimas gracias. Señores, cada nota musical, cada composición que escuchamos, siempre debe estar presente el sentimiento ayacuchano. Y créanme que la mujer ayacuchana es una de las más bellas del Perú. El extraordinario vestuario que presentan cada intérprete para estar en el escenario. Señores, pasamos al casillero número 6. Casillero número 6. Encontramos en este casillero al seudónimo Rey de Luna. Señores miembros del jurado, Rey de Luna. Título de la canción, Encargo. ¿Listos, maestros? Ustedes tienen la guitarra, la quena, la bandolina, el violín y adelante con la música. Golondrina eterna viajera, permíteme hacerte solo una pregunta. Caidintachu, pasan mancarija, suncuya y causa chicuyas callada ya. Buscando estoy por aquí, queriendo encontrar. Cuéntame pues, tal vez no hayas visto. No sé por dónde estará, no sé por dónde andará. La busco y busco, pero no la encuentro. Huilla y Cuyagüey, tal vez lo hayas visto. Si por casual la vuelvas a verla, no olvida decirla de darle mi encargo. Musujumanta, tu paricuyaspa, amagina caspa y kihuilla y capulla. Dígale usted por favor que vuelva a mi lado. Mis hijos esperan llorando su ausencia. Y dile también que jamás podré olvidarla. Sin su presencia me duele la herida. Sin su calor mis noches son frías. ¿Dónde estará? ¿A dónde se fue? Uy, que chayaipas para allá. Samay chayaipas kuyulaña.
vuelvas a verla, no olvida vecina de darme mi cariño. Musumata, tu paikuyaspa, a máquina caspa y kiwilla y capulla. Dígale usted por favor que vuelva a mi lado, mis hijos esperan llorando su ausencia. Y dile también que jamás podré olvidarla, sin su presencia me duele la herida, sin su calor mis noches son frías. ¿Dónde estará? ¿A dónde se fue? Dejando triste mi corazón. Uy, chalaypas para engañar, samay chalaypas puyugañar. No olvide a visitar si vuelvas a verla, por favor de darle mi cariño. No olvide a visitar si vuelvas a verla, por favor de darle mi cariño. Por favor de darle mi cariño. Por favor de darle mi cariño. A través de nuestro festival debemos siempre demostrar nuestro cariño a la tierra que nos vio nacer y siempre manifestar el cariño que sentimos por esta tierra. Ayacucho es una ciudad heroica, ciudad prócer, ocupa un sitial preferencial en la historia patria por las gestas heroicas que se realizaron en su suelo. Ayacucho, hermanos del Perú y el mundo, es símbolo e historia, la más pura, la más fulgurante, salpicada de hechos que hacen honor a la patria. Señores, casillero número 7, señores miembros del jurado, casillero número 7 en el escenario, el seudónimo Chapito, título de la canción, Hombre Huayno. ¿Listo, maestros? Adelante con la música. Con versos tristes y aderezados, Anahuicunapa, Misquisimichampi. Con versos tristes y aderezados, Anahuicunapa, Misquisimichampi. Naciste huayno en las esquinas, en borracheras y en los corazones. Naciste huayno en las esquinas, en borracheras y en los corazones. Fuiste hombre huayno en soledades, en corazones, amores heridos. Fuiste hombre guayno en soledades, en corazones, amores heridos. Mi gata fuiste en las hambrunas y en tempestades la mordió hojarasca. Mi gata dulce en las hambrunas y en tempestades la mordió hojarasca. Guaynito querido, Anahuicunapa, Misquisimichampi.
serás refugio de libertades, heraldo vivo de mil angustias. Heraldo vivo de mil angustias, taquigo cuita mis kichignikanki. Heraldo vivo de mil angustias, taquigo cuita mis kichignikanki. Serás refugio de libertades y amaneceres llenos de arcoíris. Serás refugio de libertades, de amaneceres llenos de arcoíris. Con trovadores y jaraneros y uyariris, paguajachihuatzcanqui. Con trovadores y jaraneros y uyariris, payaquichihuatzcanqui. Invocante amigos y serenata, cual un remanso de aguas cristalinas. Invocante amigos y serenata, cual un remanso de aguas cristalinas. Usra chupi, pam pam, mayau chayay, chupi chayquita, caray, camuy yaguay, amaquinacay, chumayilla mayikusa. Pirurukinaña muy cupayas caí, quisiliusa pacha pam pam mayau chayay. Busrat chupi pam pam mayau chayay, chupi chayquita jaray camuy yaguay, amaquina kay chumayilla mayikusa. Pirurukinaña muy cupayas caí, quisiliusa pacha pam pam mayau chayay. Bueno, ya casi en las postrimerías de nuestro festival. Espero, hermanos del Perú y del mundo, que les haya gustado nuestro festival, que estas nuevas composiciones sirvan para que las nuevas generaciones lo interpreten. Este festival es única y exclusivamente de composición. Por lo tanto, uno de los objetivos de nuestro festival es mantener vigente la tradicionalidad, no distorsionarla y contribuir a su fortalecimiento y muchísima grandeza. Señores miembros del jurado calificador, último casillero de la noche, casillero número 8, casillero número 8, seudónimo Quique, título de la canción Mi primer maestro. ¿Listo, maestros? Ustedes tienen la guitarra y adelante con la música. Dedos marcados por las cuerdas de una guitarra, sueños que se plasman en una nueva generación. Y lo que fue tu más grande ilusión es ahora tu alegría y satisfacción. Quiero cantarte hoy mi huayno, viejito
compositores y músicos llevaremos su legado en nuestros corazones para siempre. ¡Que viva mi música yacuchana! Primer maestro, hoy te canto, con tu paciencia me has enseñado, música vive en mi corazón, vive mi huayno ayacuchano, plantitas tiernas tú vas regando, con tu guitarra y composición, tu corazón coihuantaki saiki. Composiciones hoy son mi canto y tu guitarra mi charango. Guitarra y quita tu caicapúa y tu coizón coihuantaki naipa. Composiciones hoy son mi canto y tu guitarra mi charango. Guitarra y quita tu caicapúa y tu coizón coihuantaki naipa. Primer maestro, mi inspiración. Tú y tu guitarra son mi canto. Fue el último casillero de nuestro festival y los miembros del jurado calificador van a deliberar para ver quiénes son el tercero, segundo y primer puesto. Mientras tanto, les quiero manifestar que estamos felices, contentos y esperamos que todo el pueblo ayacuchano, como también de nacional e internacional, estén congratulados con lo que hemos presentado. La música nuestra debe siempre estar en el corazón nuestro. Nuestra música debe estar paralelo a nuestra vida porque queremos que la música sea parte fundamental de la vida diaria de los hombres. Este huayno, estas composiciones que hemos escuchado sirvan para que las nuevas generaciones tengan la satisfacción de seguir cantando y contribuir a la tradicionalidad de nuestro huayno ayacuchano. Nuestro marco musical sencillamente extraordinario. Estuvo conformado por el maestro Óscar Figueroa Soto, director musical y su primera guitarra, a Marquito Taipe en la primera guitarra, a Salín Salvatierra Escalante en la guitarra base, a Carlos Guamán Chávez, instrumentista de vientos, a Crosby Sánchez Loza en la quena, a Rodil Atao Yarán en el bajo electrónico, a John Myron Gutiérrez es charanguista, es el charango, Melvin Chocos en la mandolina y Guillermo Guamán Ventura como violinista. Mientras deliberan los miembros del jurado calificador y saquen sus resultados, vamos a escuchar al marco musical dirigido por el maestro Óscar Figueroa Soto. Maestro Óscar, ustedes tienen la guitarra y adelante con la música.
lo nuestro es prohibido, la gente murmura de nuestro amor. Dicen que lo nuestro es prohibido, la gente murmura de nuestro amor. Que yo no merezco que me quieras, que solo el pecado nos une. Por eso mi alma me alejaré, llevando conmigo mis penas. Me voy a ir lejos de ti por caminos polvorientos. Mi cruel olor, mi cruel sufrir, recorriendo por mis penas. Desde la distancia recordaré tus besos, tu calor y tu pasión. Desde la distancia recordaré tus besos, tu calor y tu pasión. Cuando me decías, viendo mi amor, te quiero mi vida por siempre. Y en la lejanía te lloraré, porque tu cariño es ausente. Y en mi cantar encontraré el consuelo a mis penas. ¿Qué voy a hacer sino llorar, carcelero de mi alma? Vamos, Marujita, por Cora Cora. Para todos los amores prohibidos. Desde la distancia recordaré tus besos, tu calor y tu pasión. Desde la distancia recordaré tus besos, tu calor y tu pasión. Cuando me decías, viendo mi amor, te quiero mi vida por siempre. Y en la lejanía te lloraré, porque tu cariño es ausente. Y en mi cantar encontraré el consuelo a mi... Para dar a conocer a la opinión pública regional y nacional e internacional los resultados del Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano. Esperamos que les haya gustado, esperamos que haya sido de gran satisfacción para ustedes. Nuestro gobierno regional de Ayacucho, como decía en el momento preciso, no solamente construimos obras de infraestructura también que sirven muchísimo a nuestra sociedad, pero también construimos cultura viva como este festival. Nuestro gobernador regional, Carlos Alberto Rúa Carvajal, en este momento se encuentra en norte de Ayacucho, en el norte de Perú, perdón, en Trujillo, donde justamente está con el presidente constitucional de la República deliberando cosas importantes a través de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales.
cuerdas el amor y una ilusión en mi vida, una canción entristecida. Dejas en las cuerdas el amor y una ilusión en mi vida, una canción entristecida. Y esos bordones que llegan al sol, una mañana de fiesta aquí en Huamanga, con notas que nacen del corazón, como las aguas de un río en nuestras almas, guitarra, mezquita, Huacaipú. Es una caricia al despertar, es el trinar de la aurora, las melodías de mi pueblo. Es una caricia al despertar, es el trinar de la aurora, las melodías de mi pueblo. Y en esos temples calados de amor, dibujaste la sonrisa de una madre. Son los caminos que llegan a ti, más allá de la guitarra, un canto amigo, guitarra, mezquita, Huacaipú. Caricia al despertar, es el trinar de la aurora, las melodías de mi pueblo. Es una caricia al despertar, es el trinar de la aurora, las melodías de mi pueblo. Y en esos temples calados de amor, dibujaste la sonrisa de una madre. Son los caminos que llegan a ti, más allá de la guitarra, un canto amigo, guitarra, mezquita, Huacaipú. Tucaicapu Raulito, si prescha manta guitarra y guita, punan tutayamri pukuchkani, icha causas pa kuti muy mangra, icha causas pa vuelta muy mangra. Tucaicapu ay doctorcito, pilucha manta guitarra y guita, son huayguantaki chaykuspa, warmayanaita kuyaykunaypa, kuyayanaita huaylukunaypa. Sí, señores, ahora sí, ya tengo en mano los resultados finales de nuestro festival. Los miembros del jurado, sacan la música, por favor. Vamos a dar a conocer los resultados finales de nuestro festival. Atención, vamos a empezar por la parte rural. Atención. Ha quedado en rural, tercer puesto, ha quedado el seudónimo Razuniti,
que pase adelante. Por favor, que pase adelante. El tercer puesto de Rural. Lo invitamos a pasar, por favor. También invito al señor gerente regional de Desarrollo Económico para que haga entrega de este tercer puesto. Por favor, que pase adelante. El nombre del compositor, tiene mucha razón, el nombre del compositor. Que pase adelante el tercer puesto. El compositor del tema, por favor, el compositor del tema. Adelante. El compositor de este tema es el señor Juan de la Cruz. Invito al gerente regional de Desarrollo Económico para que haga entrega de este tercer puesto. Adelante usted, ingeniero. Haga usted entrega del tercer puesto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Todo inicio tiene su fin. Estos 2 días nos hemos motivado, nos hemos puesto esa vibra de la música ayacuchana que es trascendente. Hemos escuchado las hermosas voces de nuestras hermanas ayacuchanas, su vestimenta fenomenal, los maestros músicos presentes. Noche inolvidable. Para mí todos son ganadores, pero siempre hay un punto aparte. En ese sentido, el Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro 2021, el diploma de honor, tercer puesto a su persona en la categoría Composición Rural del Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, la Guitarra de Oro, como puedo reiterar. En ese sentido, para usted, este diploma que le motive a seguir escribiendo, a seguir haciendo lo que te gusta hacer y a seguir de que nuestro Ayacucho brille con luz propia y que esté en el peldaño más alto de lo que corresponde nuestra identidad cultural traducido en su música. Mis felicitaciones a nombre del gobierno regional. De la misma manera, este presente, este hermoso trofeo que simboliza que usted ha ocupado el tercer puesto, reiterando que este es un esfuerzo del gobierno regional encabezado por el CPC Carlos Rúa Carvajal. Posiblemente habrá muchos más eventos que esto. En ese entender, mis felicitaciones, le hago la entrega de este hermoso trofeo. Muchas gracias. A ver la foto. Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora al segundo lugar. Gracias, hermano. Segundo lugar ha quedado, vamos a ver, Sausi Pagiacha, Purey Malva, que pase adelante. Su compositor, Nora Edith Alarcón Cachari, que pase adelante. Nombre de la compositora, Nora Edith Alarcón Canchari, que pase adelante, Nora. La conocemos hace muchos años, ella es una docente en la ciudad de Lima, en una universidad, y hoy ha participado como compositora. Voy a invitar a nuestro gerente general del gobierno regional, al ingeniero Wilhelm, para que haga entrega de este segundo puesto.
Buenas noches, estimado público, quienes hoy día se han dado cita para presenciar este Festival Nacional de Compositores Guayno Ayacuchano. Y ya estamos en la etapa final. Felicitar a todos los que participaron y, como dijo el gerente de Desarrollo Económico, todos son ganadores por haber puesto esta voluntad, este interés y sobre todo revalorar lo nuestro, que es la música ayacuchana. Felicitarlo por este segundo puesto, Nora, y que sigan los éxitos y a seguir participando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este segundo puesto. Y yo brindo este segundo puesto a nuestra gran nación quechua en el sentido del pentavocálico. Varias veces que me presento y yo respeto, y entonces por el respeto de la idiosincrasia de mi pueblo, arriba Perú y arriba el quechua. Muchísimas gracias a todos los participantes, al jurado, por amar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y porque el quechua nunca se castre, nunca se discrimine y sigamos en el pentavocálico, que yo internacionalmente lucho por esa historia. Y como verán, siempre ha sido en el pentavocálico, jamás en el trivocálico, porque eso sería un atentado contra nuestra cultura. Y este segundo puesto está totalmente merecido. Me encanta porque también conozco al primer premio y que también está en el mismo concepto de trabajar por nuestra historia y por nuestra gran nación quechua. Muchísimas gracias. Todavía no se vaya, tiene su premio. Felicitaciones por este logro y fuertes palmas para nuestra participante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasamos al primer puesto. Al primer puesto de la forma musical Guayno en la parte rural. Primer puesto ha quedado el seudónimo Ichurcha, con la canción Rupertina, interpretado por Alex Medina Argumedo, y el nombre del compositor Valentín Mesa Chávez. Que pase Valentín Mesa Chávez, por favor. Primer puesto. Nuestro gerente general va a hacer entrega de este primer puesto. Valentín Mesa, muy bien. Valentín Mesa Chávez. Estaba muy atento en todo nuestro festival, Valentín, y este tema, Rupertina, ha quedado en el primer puesto. Adelante, Valentín. Valentín Puca Pirucha, mejor, más conocido como Puca Pirucha. Hacemos entrega de este primer puesto, felicitarlo por este logro y por esta dedicación que le pone a la música ayacuchana. Hay que tomar bastante interés, hay que tomar tiempo y creo que ustedes eso lo hacen. Y que siga cultivándose, que siga valorándose nuestra música ayacuchana. Felicitaciones por este primer puesto. Fuertes palmas, por favor, para el primer puesto. Ante todo, buenas noches, hermanos, amigos, paisanos, a todos quienes han estado presentes y han seguido por las redes sociales este evento muy importante. En 2013, por primera vez participé en este evento y tuve la suerte de llevarme la guitarra de oro. Y es la segunda vez que estoy participando y tuve la suerte también de llevarme la guitarra de oro, pero para Puquio. Con esta canción, Rupertina, que es un nombre de mi madre, les dedico a todas las madres ayacuchanas, a todas las madres andinas, a todas las madres que luchan, que aman, que persisten y también empujan a los hijos a que sean pues grandes. Quiero agradecer a mis compañeros músicos y a mi hermano Yuki, quienes incondicionalmente me acompañaron en este evento. Muchas gracias a todos ustedes. Como reconocimiento tenemos la guitarra de oro
y que siga cultivando nuestra música ayacuchana y a seguir con los éxitos. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias, Valentín. Ahora pasamos a la parte urbana. Ha quedado en el tercer lugar. En el tercer lugar ha quedado Mi Primer Maestro, seudónimo Quique. Vamos a ver quién es el compositor. Gabriela Milagros Palacios Lindo. Que pase adelante. Interpretado por Lucero Velázquez García. ¿Está presente Gabriela Milagros? Sí está. Y gerente de Desarrollo Económico, por favor, le invito a pasar adelante. No sé si está el presidente del Consejo Regional. Ya. Muy bien, doña Milagros. ¿Qué más decirte? Su hermana, la compositora, tan jóvenes, la intérprete, que traduce la belleza de la mujer ayacuchana y que la composición al maestro seguramente ha sido una inspiración nata, porque gracias al maestro somos lo que somos. Mis felicitaciones por este tercer puesto que dignifica el esfuerzo de ti y es gratificante definitivamente que en tus manos entregarte este diploma. De la misma manera, esta guitarra de oro, hay que seguir escribiendo, seguramente la inspiración va a ser mucho más. Mis felicitaciones nuevamente. Ante todo, muy buenas noches. Me siento muy emocionada. Efectivamente, esta canción es dedicada a mi padre, que está en el cielo, Carlos Enrique Palacios Gerí, quien amaba nuestra música ayacuchana, quien tocaba la guitarra y desde pequeña escuchaba sus canciones y adoraba la música tanto como yo ahora. Muchas gracias. Agradezco a mi esposo por su apoyo incondicional y su dirección. Gracias, Lucero. Gracias. Muchas gracias. Segundo lugar. A ver. Este micrófono. En el segundo lugar, vamos a ver quién ha quedado. Título de la canción: Ayacucho, vuelvo a ti. Nombre del compositor: Joel Vega Palomino. Interpretado por Adelaida Noé Barrientos y Karen Yesenia Muge. El dúo, que pase el dúo. Ingeniero Wilgen, lo invito cordialmente a pasar. Al ingeniero Wilgen, por favor, lo invito a pasar. Que pasen, ahí están. A Joel todo el mundo lo conoce, es un buen guitarrista, salido justamente de las calderas de un gran amigo nuestro, guitarrista él como Luchito Zulca, fue justamente su maestro de Joel para empezar a tocar la guitarra. Bueno, vuelvo a ti. Felicitaciones por este segundo lugar. Igual, ustedes vienen acá seguramente dedicando el tiempo necesario para poder deleitar a todo el público peruano con esta música tan hermosa que es la música ayacuchana. Nada más que decirles a seguir cultivando y muchos éxitos como hoy día logrado.
Felicitaciones. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la Diesetur, bueno, que están reactivando nuestra música de a pocos, pero yo me siento muy grato. La verdad, no es que compongo hace mucho tiempo, yo estoy iniciando en esta etapa de la composición. Quiero agradecer eternamente a mis compañeras, Adelaida Noa Barrientos, Karencita. Ellas son el dúo Las Flores de Huamanga, tienen una trayectoria también reconocible y nada, desearles muchas gracias y en realidad todos somos los ganadores. Un fuerte abrazo a todos y que viva la música ayacuchana. Señoras y señores, a continuación, el primer puesto, el ganador absoluto. Imagínense, hemos estado 2 días trabajando conjuntamente con los miembros del jurado, el de ayer, el de hoy día, y a todos ustedes por compartir este trabajo cultural que lo organiza nuestro gobierno regional a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Primer lugar, atención, primer lugar ha quedado nada menos y nada más que el nombre del compositor o compositora, ya se voy a decir el nombre, Nora Chuchón Quispe, con el seudónimo El Chúcaro, título de la canción Rebelde Montonero, interpretado por Nora Chuchón Quispe. Que pase adelante Nora Chuchón Quispe. Adelante, Norita. Muy bien. De su propia inspiración hemos escuchado. ¿Qué ha pasado? Perdón, corrección, maestro. Este tema, Rebelde Montonero, pertenece a la plumiletra de un gran maestro como es el profesor Julio Humala Lema. Es su tema, así es. El Chúcaro. Una rectificación. O sea, el tema pertenece a Julio Humala Lema. Muy bien, Julio Humala Lema. Ingeniero, haga usted entrega del primer puesto. Igualmente, Nora, felicitarte por este logro, primer puesto en este concurso de la música ayacuchana, a seguir trabajando, a seguir cultivando y desde allá el gobierno regional seguiremos impulsando nuestra música ayacuchana. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Sinceramente, para mí es una emoción muy grande. Esta es la primera vez que participo en un concurso de esta magnitud. Quiero agradecerle a Julio Humala por confiar en mi persona. Cuando me presentó el tema, me pareció un tema maravilloso, ya que habla de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia y de cómo los montoneros tuvieron una labor muy importante para lograr el proceso de la libertad americana. Un abrazo, Julio, y un abrazo a todos ustedes. Creo que todos somos ganadores. Muchas gracias. Nora Chuchón, Urpi del Perú. Gracias. Asimismo, hacemos entrega por encargo del gobernador, señor Calorúa Carvajal, te hacemos entrega del primer trofeo de la guitarra de oro. Y ya lo he dicho, a seguir los éxitos y muchas felicitaciones. Muchas gracias. Y para finalizar, quiero brindarle el micrófono. Vas a hablar, ¿no? Sí. Este premio se va, disculpen ustedes, yo vivo en Lima, radico en Lima, vengo de allá y me lo llevo allá porque nosotros radicamos en Lima. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Quédate, Norita, porque tenemos una sorpresa para ti. Ingeniero, como representante de nuestro gobierno regional, sus palabras de clausura del evento. Que cante. Que cante, ¿no? Sí. Que cante. Muy bien, nuestro gerente nos ha dicho que primero Nora va a interpretar este tema, Rebelde Montonero, ganador absoluto de este magnífico tema
que compuso Julio Humala Lema. Y en la vocalización de Nora Chuchón, vamos a escuchar Rebelde Montonero. Listo, maestros, adelante. Sí. Hola, hola, sí. Vamos, maestros. Ok. Quiero también felicitar a todos los participantes, quienes desde el día de ayer y al día de hoy pues hemos llegado con mucho cariño, trayendo el mensaje de nuestra música yacuchana, de nuestra música andina, del amor, de la rebeldía, de todo lo que como intérpretes podemos demostrar en una canción. Quiero agradecer también al jurado calificador. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias. Y también a este excelente marco musical, bajo la dirección del profesor Óscar Figueroa y grandes músicos que nos acompañan. Muchas gracias, maestros. Gracias. Gracias. Mientras va también cuadrando el marco musical, creo que estamos transmitiendo desde aquí. Quiero mandar un abrazo a mi familia, mis hijos, mi señor padre, mi esposo, quienes son ellos el soporte de mi carrera, el soporte de lo que vengo realizando, el soporte de mi trabajo artístico. Un abrazo para ustedes, querida familia. Para usted, papá, para todos, para la familia. Caballo y sombrero y el corazón libertario, hijo de la Pachamama, sangre de Guaris y Chanca. Hoy te canta mi canción, recordando tu valor, bordado en versos de Guaino. Hoy te canta mi guitarra, recordando tus andares en pampas y cumbres nevadas. Taita Chayán, montonero de mi tierra. Hijo del viento y galope, centauro de raza quechua, guamán de valles y montes, cantor de tiernos romances. Junín conoce tu gloria, Cóndor Junca fiel testigo de tu nobleza y arrojo. Cruzaste fiero tu espada contra el infame opresor de tu gente y de tu pueblo. Taita Chayán, montonero de mi tierra.
nacieron con el viento, amaban su tierra, la libertad fue su bandera y crecieron en 1000 batallas, montonero de mi tierra. Ay, María Parado, temple de acero es tu genio, altiva frente a la muerte, por tus hijos, por tu patria. En el jardín que sembraste crece la flor de retama y cantutas de esperanza. Basilio, Auti, Carrera, hijos del lago sagrado, Puquial que riega la historia, Taita Chayay, montonero de mi tierra. Dicen que mi canto es triste, que mi encordado se queja, Mananchayna, Chuauhey. Mi canto es grito rebelde, mi canto es Puquial que riega, geñualitos de esperanza, Huauquichayay, geñualitos de esperanza, Huauquichayay, geñualitos de esperanza. Muchas gracias. Gracias, Norita. Vamos a invitar también al primer puesto de la parte rural, a ver si se acercan, por favor. El primer puesto. Norita, te felicito, ¿ah? De verdad que... Muchas gracias, más bien, a ustedes. A ver, que pasen nuestros hermanos de Puquio, por favor. Estamos dando a conocer el primer lugar, ya hemos escuchado al primer lugar absoluto, y que pase el primer lugar, por favor, un poquito más rápido, serían tan amables, por favor. Nuestro Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano ha servido justamente para estas composiciones. Pasen adelante, y pasen adelante, hermano, pasen rapidito, serían tan amables, pasen, pasen. El huayno es una de las formas andinas más difundidas en el Perú. Yo te voy a dar ahorita, espérate. Ahí está, ahorita va a buscar, Adelante, adelante. A ver si nos ayudan. ¿Ah? Sí. Con mayor carisma, el cantante de este tema es un puquiano de nacimiento, muy conocido en su tierra, y el huayno lo canta con mucho sentimiento y en nuestro idioma, el quechua. Yuki, ese Yuki, qué bonito cantas, hermano, te felicito porque con tu canción has transmitido lo que significa el quechua y lo has dicho también en el intermedio de tus canciones, que justamente el quechua debe ser siempre el idioma nacional del Perú. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ayacucho, perteneciente al Gobierno Regional de Ayacucho, creemos que lo ha hecho con gran satisfacción y de mucho esmero este Festival Nacional de Compositores del Huayno Ayacuchano, La Guitarra de Oro 2021. El violín, por favor, el violín. ¿Listo?
A ver el violín. Violín, violín. Suelta todo ya. Ahora sí, aquí está el primer puesto, hermanos. ¿Listos para interpretar? Adelante, maestros. Pucapirucha, gran maestro, Hampataki Kimkai. Urpitupa, tapachampi, mamita iwachakuya waska. Iyang kamanta, kirauchapi, mamita iwakuya waska. Pampachay kunampa Diyar kaini tapas milpoy kuspa Uik sajay kuntay katimpa Sukuchan tapas nyitay kuspa Kuchay tapampachay kunampa Iyuyay nita Isay kuspa Iyupin ko na tapuch kay kuspa Huway takot Payay kuspa Hilik na tiyanta pasawa kuspa Kay wikina Wairahina Huwasampi kang chiri kumampa Kuya ining wangi apay kuspa Uwawang takipipoy kumampa Kay wikina wairahina Uwasampi kang chiri kumampa Kuya ining wangi apay kuspa Uwawang takipipoy kumampa Yapayahta sa yaripti Mamayay Nyaw pakpim hampurir hang Waway kikunaray ko Yahtay kiray ko Runa masikikuna wahapti Hang ni chirimutita hayway ko kanki Mama Rupertina Hampahmi kay sumahtaki Saludo a los grandes amautas del quechua, al maestro Abilio Soto, con cariño. Ampa Cuyacuini. Yapang yata hatariti Mamita y mayapita karka Tawang ayu sayariti Mamita y umankasi karka Kuistas no pijar juspa Yahta
Rupertina sayay kuspa ñawita urkuwa chumita Rupertina, Rupertina, corisoko mamatay La perlina suaita chapi, huya chaiki asikiska Rupertina, Rupertina, corisoko mamatay Hatu molinchiki, sayay niki wairankiska Causayo Uruna Siminchi, que vive el Quechua, que vivan los amautas, que aún nos enseñan nuestra lengua materna. Uruna Simimkani Walkipanikuna, Manampin Hakunichu, Maiman Chayman Rispapa, Yuyaichi Chaita, Kayuji, Maiman Rispapa, Uruna Siminta, Ñaupaja Magapari. Y eso va para todo el gobierno ayacuchano. Respetemos y valoremos lo nuestro. Gracias totales, gracias Pucapirucha. Que yo el ande, Causacho un nacimiento. Un abrazo para todos. Gracias hermano por ese gran sentimiento como cantas el quechua. Te felicito de verdad. Bueno, ha llegado el momento de decirnos muchísimas gracias. A nombre del gobierno regional de Ayacucho, de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, en la persona del ingeniero Edgar Gómez Límaco, de nuestro gerente general, el ingeniero Wilgen Ore Chipana, y de todo el personal de la Dirección Regional de Comercio Exterior, del equipo técnico de Guaira, muchas gracias. Profesionalmente hemos salido de lo mejor, esperamos que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias a los miembros del jurado calificador, que Dios siempre los bendiga y a seguir trabajando por nuestra música. Hasta siempre, amigos. Muchas gracias. Trabajemos por Ayacucho.